estaré solo siempre aparte, recordándote. Las gotas caen en el charco de mi alma hasta los huesos calados y helados, y humillando ese tormento todavía pasa el viento empujándome. Garúa, solo y triste por la acera va este corazón transido con tristeza de tapera, sintiendo tu hielo, porque aquella con su olvido hoy le ha abierto una gotera, perdido como un duende que en la sombra más la busca y más la nombra. Garúa, tristeza, hasta el cielo se ha puesto a llorar. Gracias por haber venido. Muchas gracias. Me voy con la sensación de que mi abuela, Jorge... ¿Cómo podemos cuidar a nuestras y nuestros jóvenes? Hagamos un acuerdo entre adultos. Que las y los jóvenes no se queden en soledad. Estemos cerca para escuchar y acompañar. Que no se queden sin adultos y adultas para conversar. Promovamos encuentros entre pares y prácticas de cuidados. Generemos espacios de escucha e intercambio, sin juzgar. Armemos espacios de encuentro para proponer otras dinámicas de celebración. Ofrezcamos información, escucha atenta y cuidado. Acompañemos a las juventudes. Los cuidados son colectivos. Cedronar. Telam Digital. Información en tiempo real. En telam.com.ar. Toda la información que necesitas. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. Somos nosotras. Soy la que pinta graffiti pidiendo justicia por todas sus amigas. Somos todas. La sed de sangre combativa en mi cuerpo, soberana voy rimando. Somos nosotras. Tanto que siente eufórica antes que histérica histórica. El programa de Nelly Minchersky en Caput, con la participación de Andrea Cuellar Camarena. Somos nosotras. Los martes a las 16 en Caput. Hola, buenas tardes a todas, a todos, ¿cómo están? Les saludamos acá desde el estudio Chicha Mariani y Nelly nos saluda a la distancia. Hola. ¿Cómo estás, Nelly? Bien, pero no te veo en el Zoom. No, ahora vamos a ver si podemos abrir el Zoom para que nos veas, pero acá estamos escuchándonos. Bueno, eso es lo importante. Lo importante es escucharse. Sí. Si nos podemos ver, mejor. Bueno, y si podemos estar presentes, mejor. Sí, totalmente. Y bueno, acá está ya en el estudio está Marianela. Marianela, bueno, nos acompaña hoy acá en el estudio Marianela Flores Díaz. Ella es la directora, presidenta del proyecto Generar, un proyecto, bueno, que busca visibilizar las cuestiones de género desde distintos aspectos, desde distintas aristas, y bueno, vamos a conversar hoy con ella acá desde el estudio, a distancia con Nelly. Bienvenida, Marianela.
Gracias a ustedes por la invitación, un gusto compartir este espacio, compañeras, con dos compañeras tan valiosas, las que quiero mucho personalmente. Hola Nelly, ¿cómo estás? No te vemos, pero bien. Siempre estás. Bienvenida Marianela. Tanto tiempo, Nelly. Tanto tiempo, Nelly. Hace que no te veo. La verdad que quiero saludar a las y les oyentes, porque hoy vamos a hablar y vamos a hacer una serie de audiciones con este tema en relación a la justicia, porque tenemos el problema, o vemos que muchas personas, no por culpa de ellas, queridas oyentes, sino por esta sociedad mediatizada que elige qué nos dicen, que elige qué noticias leemos, qué libros compramos, qué películas vemos, no nos damos cuenta que somos bastante menos libres e independientes, porque nos dan muchos mensajes y esos mensajes, si está muy estudiado, nos van formando qué somos como personas, así como los códigos, y nos dijeron tantos años que las mujeres éramos incapaces, que muchas no lo creímos mucho tiempo, y todavía hay mujeres que siguen pensando que el varón es más potente, tiene más fuerza, y que es así, que es el que sabe esto, lo otro. Miren, hasta cosas elementales. ¿Cuántas mujeres conocen que saben hacer asado? ¿Y por qué? Prender el fuego. Eso era una cosa del hombre primitivo, el primero que hizo ese gran invento. Hay que ver, a lo mejor fueron mujeres, no lo sabemos. Entonces, la justicia y una reforma judicial es algo que tiene que ver mucho con nuestra vida, ¿eh? La justicia no es solamente algo y las leyes, el derecho, que nos ponemos en contacto con él cuando se violó un derecho, me desalojan, yo corresponde que no, tengo que ir a la justicia, hay un tema de violencia, lo voy a dirimir en la justicia, pero el derecho es mucho más que eso. El derecho es lo que nosotros vivimos y no nos damos cuenta, nos va conformando todos los días. Cuando la ley prohibía el divorcio vincular, ¿cuánto influía en la vida de las mujeres y de los hombres también? En los hijos, en continuar matrimonio porque no había ley de divorcio, o si se separaban porque las personas no seguían conviviendo, pero esa no existencia de una ley creía como algo que el divorcio, como después el aborto, eran cosas vergonzosas, no eran normales. Pero ¿qué es la normalidad? Es la que nos van diciendo el derecho, las distintas creencias religiosas. Entonces, nosotras queremos explicarles que las leyes, el derecho y lo que pasa en tribunales, aunque no nos toque a nosotros directamente en un momento dado, les pongo un ejemplo. La Corte falla y dice, y no quiere entender en un asunto de fumigación y a dónde pueden fumigar las escuelas. Dice, no, arréglense. Y eso influye en nosotros, en los niños, en nuestros hijos que van a la escuela y les fumigan. Y ya hay casos concretos, hay cáncer por eso. Cuando esta misma corte dijo, a mí en eso no me voy a ocupar, era un amparo para que se respete una distancia X, la que dicen los científicos, de que no se puede fumigar en las escuelas. ¿Por qué? Porque muchos municipios hacen lo que quieren o dictan reglamentaciones que no respetan lo que dice la ciencia. Les pongo otro ejemplo. ¿Qué pasó cuando vinieron esos aumentos enormes hace unos 2 años con la luz? En el 2000, digamos, en el gobierno anterior. Cuando una jueza quiso decir, no, ese aumento no corresponde, esa luz es la que pagamos nosotros. Les daban el aumento, y de eso tenemos desde otro caso paradigmático, que es el tema de que por la Corte no tenemos ley de medios, por la Corte no tenemos
se han jugado divisas. Por la corte no tenemos gratis wifi, internet. Entonces, queremos charlar sobre este tema y sobre otro aspecto que me está preocupando mucho, y por eso nuestras voces feministas son necesarias. Una partecita de hoy quiero charlar con Marianela, con María Andrea, sobre algo que me está impresionando con estas elecciones. ¿Vieron que hay como una marea de masculinos entre candidatos, o sea, no aparecemos las mujeres? Cada vez que veo una foto y escucho o leo los nombres de los candidatos, son eso, los candidatos. No podemos hablar de les candidates, porque prácticamente no aparecen mujeres. ¿No les llama a ustedes toda la atención? Así que primero vamos a pedirle a Marianela que nos defina qué es eso cuando se habla de reforma judicial feminista. ¿Qué entendés por eso? Bueno, ese concepto de reforma judicial feminista está en constante construcción por parte del movimiento. Es parte de una de las nuevas agendas que surge en los últimos años. Lo venimos discutiendo de manera federal con muchas compañeras de muchas provincias, de múltiples espacios sindicales, de partidos, de organizaciones feministas, de derechos humanos. Y la reforma judicial feminista es el reclamo que tiene el movimiento para poner en palabras la necesidad de una transformación del sistema de justicia, que es uno de los principales opresores que tiene de los derechos de las mujeres. Bueno, con Nelly, con muchas compañeras, con Andrea también participamos activamente de la campaña por el derecho al aborto, que fue también una construcción colectiva y un reclamo por nuestros derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos, y eso llega a ser ley, ¿no? Finalmente, en el 2020... Hoy estás muy verde, muy hoy aborto. Me vine verde como para que no quepa duda de qué lado estoy de la vereda. Pero bueno, me vine verde. Y entonces, en esa continuidad del reclamo verde, estuvimos pensando, ¿no?, qué pasaba cuando nosotras alcanzábamos las leyes, en esto que decía Nelly de paridad también, que la ley de paridad también venía a sanear nuestra representación política y nuestra participación política de las mujeres en los distintos espacios de toma de decisiones. Y lo que pasa y lo que termina sucediendo es que cuando tenemos leyes y reclamamos nuestros derechos, en el caso de que pedimos a la justicia que resuelva a favor de los derechos, que no son nada más y nada menos que nuestras propias luchas a través de distintas leyes, no encontramos una respuesta acorde a las leyes que tenemos. Y esas leyes son el reflejo de nuestras luchas, ¿no? Entonces, cuando vamos al Poder Judicial, el Poder Judicial siempre termina resolviendo en contra de nuestros derechos. Sí. Entonces, un poco la discusión empezó a ser, bueno, ¿cuánto luchamos por una ley? ¿Cuánto luchamos por un derecho? Una vez que lo alcanzamos, que tenemos normas que nos acercan a la igualdad, después terminan en un poder judicial que termina resolviendo en contra de los derechos de las mujeres, de las diversidades, de las niñeces, de las adolescencias, y nos dejan otra vez en un plano de vulnerabilidad. Entonces, esas fueron un poco las distintas iniciativas de discusión que tuvimos sobre la reforma judicial, ¿no? Nos pasa todo el tiempo, por ejemplo, esto otro de que la justicia es como un problema lejano a las personas, ¿no? Y no es así, porque ¿cuántas mujeres reclaman por una cuota alimentaria? Sin embargo, presentan una demanda, tienen que juntar pruebas y mucho dinero también para pagar un abogado, y cuando finalmente lo consiguen, tienen que esperar meses y meses para que el juez regule una cuota alimentaria. Y entonces, ¿cuánto tiempo se lleva a alcanzar un derecho cada vez que nosotros tratamos de pedirle al sistema de justicia que nos preserve los derechos, que nos garantice los derechos? Entonces, un poco esa es el disparador que nosotras usamos
como reforma judicial feminista. Es que cada vez que nosotros acudimos al sistema de justicia, por alguna razón, no están, se demora, es burocrático, resuelven y en sus contenidos de las sentencias no son claros, no es accesible la justicia. ¿Cuánto nos cuesta acceder al sistema de justicia? ¿Cuánto sale una tasa de justicia para pagar los honorarios, los bonos, ¿no? Entonces, había una serie de obstáculos que nosotras tenemos a la hora de acceder a ese sistema. Entonces, de acceder a la justicia como un derecho humano, ¿no? De todas y de todos. Absolutamente. Y ustedes hicieron un diagnóstico desde el proyecto Generar, hicieron un relevamiento también. Nosotras venimos trabajando muy fuerte la línea sobre reforma judicial y tratando de ir por varios obstáculos que hemos ido identificando. En el 2021, junto con otras 150 organizaciones, participamos de un foro federal, donde ahí se sacó esto que decía André, un diagnóstico sobre que el Poder Judicial es machista, es patriarcal, es clasista, porque a ciertos cargos de la pirámide que tiene estructural del sistema judicial solo acceden algunos familiares, ¿no? De jueces y de juezas, de cámaras. Lo mismo sucede en el Tribunal Superior de Justicia, de las provincias, ¿no? Es como que ayer le escuchábamos junto a Nelly y a Marisa que decía que esta cuestión clasista que tiene el Poder Judicial no solamente se da en los juzgados federales, sino que también esa forma de constituir esos tribunales también es clasista en las provincias, porque se espeja de la manera en que se conforma el Poder Judicial de la nación, ¿no? Sí, que es como una especie de tributos a ciertos sectores, a ciertas familias, a ciertos amistades, ¿no? Sí, constituye como una casta, ¿no? Claro. Una casta a la que solo acceden algunas familias poderosas, algunos apellidos, ¿no? Conocidos, ¿no? Y como que hay una designación constante entre esas familias que constituyen esa casta del Poder Judicial. Y además de eso, que era poco accesible, que no era diversa. Otro de los obstáculos y las falencias que tenía es que no se integraban no se cumplía con el cupo laboral trans, ¿no? Ese fue uno de los reclamos del colectivo trans y de las diversidades que lo habían planteado. La falta de transparencia y de rendición de cuentas que tiene este Poder Judicial. Y la falta de transparencia también para el ingreso, ¿no? Claro. Al ingreso a ese Poder Judicial, que es una manera también de finalmente perpetuar esa casta, ¿no? Claro. Entonces, este sería como un primer diagnóstico que ustedes hicieron a partir de este foro que se realizó, en el cual participaron, ¿cuántas personas? 6.000 personas. Bueno, 6.000 personas, digamos que es un trabajo de campo bastante importante y representativo, ¿no? Había personas de todas las edades, de todo el país, de todos los sectores, de todas las provincias, que, bueno, expresan estas cuestiones que señalaste con relación concretamente esto más a la manera en la que se conforma el Poder Judicial, a la manera en la que funciona, ¿verdad? El Poder Judicial. Exactamente. Y después de ahí, otro de los diagnósticos más preocupantes es la falta de formación en perspectiva de género que tenían quienes integran ese Poder Judicial, que no solamente iba de los de jueces y juezas, sino también los empleados del Poder Judicial, cuando una mujer iba y se acercaba a una ventanilla a preguntar cómo era su expediente, el trato, ¿no? Muchas dificultades se presentaban en las demoras también sobre las medidas de protección en casos de violencia de género, de abuso sexual infantil. Hay un reclamo muy presente de las madres protectoras acerca de la impunidad que tienen quienes abusan de niños, niñas y adolescentes, ¿no? Y que cuando llegan esas denuncias al Poder Judicial hay una constante revictimización de las víctimas, ¿no? Sí. Yo quería ejemplificar algo, perdón que te interrumpa. No, por favor. Hoy hablaron de la casta judicial, ¿no? Hay dos ejemplos. Es una casta judicial que articula con las castas civiles, o sea, los grupos civiles que no están en el Poder Judicial, pero que tienen poder. Tenemos dos ejemplos muy importantes en este momento. El Tribunal Superior de Justicia de Entre Ríos acaba de anular una condena que se había hecho a un joven
a un joven, a un hombre que fue acusado y condenado por, digamos, más o menos, bueno, un homicidio que consistió en, me cuesta hasta decirlo, ¿no? Que provocó que su compañera, su novia, cayera desde un balcón y lógicamente falleciera. O casualidad, este señor es un señor vinculado familiarmente a gente del Poder Judicial, un poder muy fuerte, unas relaciones muy fuertes, parentescos muy directos, y o casualidad ahora se ha decretado la nulidad. Es como una revictimización de las víctimas hasta después de muertas, porque es volver a iniciar de nuevo. ¿Y quién pidió esa nulidad? Pidió la defensa, ¿eh? Y lo pidió una abogada, tengo entendido. Y tenemos el ejemplo de Arcoíris también, donde se disputa, hay reclamos respecto a con quién debe convivir una niña, ¿no? Si el papá o la mamá, y o casualidad, el papá es de una familia muy poderosa, y ahora la mamá está con prisión domiciliaria por distintos, no hay tiempo para explicarlo ahora, pero nada más que porque quiere y ha denunciado por abuso, como bien dijo Marianela, a los niños y a las madres no se les cree. Hay como una inversión de a quién cuidar. Se habla del interés superior del niño en la convención, las niñas, sujetos de derecho, pero a la hora de escucharlos se privilegia la voz del integrante masculino de la pareja, a pesar de que haya acusaciones y elementos de prueba muy graves de que existe el abuso. En cambio, de seguir investigando y dejar un tiempo que no va a pasar nada si por unos meses no hay contacto entre quien está denunciado por abuso, y por otro lado se difunden muchísimos medios de difusión, gráficos, en la tele, aparece como que hay mucha denuncia falsa, y cuando se pide que se explique cuántas, no hay prácticamente. Entonces es muy grave esta historia. No podemos permitir que siga siendo una casta y un lugar al que no ingresa gente de distintos clases sociales, de distintos, o sea, tener un poder judicial que nos represente a todas y todes, ¿no? Sí, tal cual. Y en esto que decías, que puntualmente hablabas del caso de Arcoíris, que falta perspectiva de género, era el reclamo en todas las provincias, o sea que, y no solamente con las cuestiones de violencia de género, falta perspectiva de género con un montón de otras cuestiones, y no necesariamente tiene que tener perspectiva de género un juez que debe ordenar una medida de protección a una mujer víctima de violencia. Tiene que tener perspectiva de género todos los jueces y todas las juezas de todos los fueros, porque la perspectiva de género es transversal, ¿no? Entonces, ese era uno de los obstáculos y uno de los problemas que se identificaron en el foro, y a raíz de eso nosotras desde el Proyecto Generar, junto con otras organizaciones, entre ellas ABOFEM, la Guardia de Abogadas de Católicas por el Derecho a Decidir, realizamos un monitoreo sobre la aplicación de la Ley Micaela en el Poder Judicial, y logramos obtener todo un panorama general acerca de cómo se viene dando el cumplimiento. Porque si bien vemos que hay formación en Ley Micaela en los distintos poderes ejecutivo y legislativo, sin embargo el Poder Judicial no venía siendo claro y transparente acerca de cómo se viene dando ese proceso de formación y de capacitación en perspectiva de género, que es obligatoria, ¿no?, a partir de la sanción de la Ley de Micaela. Entonces, un poco... Y de hecho hubo declaraciones expresas de que no tenían por qué capacitarse por parte de integrantes de la cúpula, ¿no? Hubo muchas resistencias. Mucha resistencia, siendo que, como dices, es el poder de gobierno, diría que reproduce con más fuerza toda una estructura colonialista, racista, clasista, sexista, que bueno, fue lo que ustedes mismas relevaron
¿no? En este foro, y lo cual expresaron personas que son nada más que personas que o trabajan en el Poder Judicial o han tenido algún contacto con el Poder Judicial, ciudadanos que han tenido contacto con el Poder Judicial por algún asunto. Entonces, es gravísimo que las personas no sientan, no perciban que el Poder Judicial funciona para lo que tiene que funcionar. Sí, sí, tal cual. Y mira, uno de los reclamos que tenían particularmente es esto que vos decías, la falta de humanización, ¿no? La falta de trato digno, la falta de empatía de quienes trabajan en ese Poder Judicial. También hay un reclamo de las trabajadoras judiciales y mujeres, sobre todo, que se está gestando hacia dentro de los poderes judiciales, sobre que las mismas formas de violencia que se reproducen hacia afuera del Poder Judicial a quienes acudimos en búsqueda de justicia, también se reproducen hacia adentro de esa estructura, ¿no? Con quienes nos representan esta casta, ¿no? Hacia trabajadoras de menor jerarquía, y ahí se plantea cuáles son los obstáculos que tienen las mujeres a la hora de acceder al sistema, de poder ascender, ¿no? En esos cargos y poder llegar a cargos de toma de decisiones, a pesar de estudiar, el techo de cristal como pera y prepararse, tal cual. Y eso también es un problema de todos y de todas, que las mujeres y otro tipo de diversidades, de disidencias y también de integrantes de otros sectores de nuestra sociedad puedan acceder. ¿Por qué? Porque en la medida que tengamos un poder judicial mucho más plural, mucho más diverso, y que su conformación sea más diversa, nos permite tener otras concepciones de justicia, ¿no? Claro, más cercanas a la realidad, a las problemáticas sociales. Sí, como digo, poniéndolo en pocas palabras, pensaría el hacer justicia es algo que tiene que ver con lo que hacen todos los días todas las y los operadores jurídicos que están como parte de ese proceso, ¿no? Entonces, sí, desde la persona que redacta el primer documento a la persona que atiende, cuando llegas a la primera oficina, la persona que decide, la persona que resuelve, o sea, en todo ese proceso en esa maquinaria hay personas de carne y hueso, y esas personas de carne y hueso necesitamos que estén formadas en perspectiva de género, y que, como vos decís, pueda ser cualquier persona la que está ahí, que haya una pluralidad de miradas por parte de esas personas que integran, porque eso va modificando ese hacer de la justicia, ¿no? Sí, eso es lo que dentro de los reclamos es la democratización, ¿no? Del sistema de justicia. Bueno, y para eso tenemos que salir del régimen que tenemos, del expediente famoso. Ayer un juez, doctor Caramelo, hablaba de cómo la justicia, yo inicio una demanda, y es como que entra mi pedido, entra el conflicto que plantea, pero no entro yo como ser humano. Y él lo llamaba la apropiación del expediente. Entonces empiezan a debatir, el juez no conoce a las partes, las audiencias son, escuchar al niño es una cosa ridícula, se lo escucha una vez cuando se lo escucha, si se lo escucha, no hay capacitación para escucharlos, o sea, seguimos trabajando con un sistema de papelerío donde se destinan horas a escribir sentencias de cientos de páginas, que quienes las entienden y quienes las leen. Entonces, ese conflicto que a mí me afectó se convirtió en algo ajeno, y yo no tengo prácticamente participación como ser humano, porque mi conflicto, el juez, la mayoría de las veces no me conoce, y si me conoce, si tengo la suerte que un juez me conozca, me conocerá un rato, cuando un pleito dura a lo mejor aparte otro de los temas terribles, que quien termina dictando justicia es, como se dice, el dios Cronos, el dios del tiempo. Hace poco hubo un caso el año pasado,
una mujer denuncia cuando sus hijos tienen 4 o 5 años abuso, no le creen y sale sentencia en contra en primera instancia, en segunda instancia, llega a casación, que para la gente que no conoce muy bien viene a ser el tribunal más alto que entiende antes de la corte. 15 años para decir que había abuso. Esta familia y estos jóvenes estuvieron sometidos 15 años a es un maltrato, eso es una violencia institucional que no se puede admitir. ¿Quién les compensa? ¿Qué pasa con esta historia que durante 15 años no les creyeron? ¿Cómo sufrieron? Y para peor, hay casos que está comprobado por pericias de jóvenes abusadas que no toleran esperar tanto, y su desánimo frente a la denuncia que les costó tanto, que fue un esfuerzo enorme hacerla, comunicarla a sus padres y todo eso, se suicidan. Yo no sé si el Poder Judicial, a veces me da la impresión que hay un sector, hay otro sector que no, y que yo valoro mucho, sobre todo de mujeres, de la red de mujeres de la justicia, que están en una actitud diferente, pero por otro lado parece una crueldad muy grande. Sí, porque yo creo que también es importante que señalemos esto, Nelly, ¿no? Y que también lo mencionaba Marianela, que al interior del Poder Judicial hay una resistencia de un sector de las trabajadoras que está dando esa disputa, de colectivos de las trabajadoras del Ministerio Público Fiscal, de las compañeras agrupadas en los sindicatos como Citraju, que discuten y que plantean estas disidencias, estas diferencias, pero que nosotras, digamos, desde afuera tenemos que acompañarlas, porque es muy complejo cuando vos dependes, o sea, es tu fuente de trabajo, es tu fuente de ingreso, y vos tenés un margen hasta ahí de plantear algunas cosas muchas veces, ¿no? Ellas tienen, Andrea, perdóname que te interrumpa, tienen una son víctimas doblemente, porque totalmente. Los casos de abuso dentro de la justicia son muy grandes. Son terribles, y el ejercicio de poder que tiene un juez o una jueza es muy importante. Por todo lo que representa, el solo hecho que vos seas inamovible, que vos sepas que no hay esos son los otros motivo por el cual... Claro, esos son los otros debates que tenemos para dar. O sea, los jueces y las juezas se designan y son inamovibles, ¿no? ¿Y por qué no podríamos elegir a los jueces? ¿Por qué no podemos elegir los jueces? O sea, cuando estamos en desconformes con un representante, ¿no? Cuando no hace las cosas cuando no nos representa por las razones en que los votamos, simplemente tiene 4 años para ejercer su cargo y se va a su casa, y tenemos la posibilidad, y así funciona la democracia, de que si esta persona no representa los intereses por los cuales yo lo voté o yo lo elegí, y tenés 4 años para que se renueve ese lugar y podamos elegir a otra persona, ¿no? Totalmente. Ahora, con los jueces no solamente son designados de manera permanente, sino que es muy difícil cuestionar y los mecanismos para cuestionar la conducta de un juez es muy difícil de acceso a la ciudadanía. Sí, ¿no? es el Consejo de la Magistratura. O sea, son mecanismos para remover un juez muy difíciles y muy lejanos a la ciudadanía, y sin embargo las cosas que deciden los jueces son muy cercanas a la ciudadanía. Entonces es como contradictorio, ahí podríamos pensar otro tipo de mecanismo. Sí, claro. Es que hace años que no se dicta, no dan una sanción a jueces tal cual por del juicio político, años, y hay jueces que tienen 40 denuncias, 20, 30, y quedan ahí tranquilamente, porque aparte no se los suspenden el ejercicio. Exactamente, o sea, continúan. Sí. Años, pero años y años cobrando sueldos fabulosos y sin lograr, y exponiendo a la ciudadanía
a que se le niegan derechos, porque sus sentencias, el tema de que los jueces no pueden ser juzgados por su sentencia, también se está de remora, porque una sentencia no puede decir cualquier cosa. Sobre todo... Mira, y esto otro que hablábamos de que no solamente son inamovibles de sus cargos, sino que además otro tema. Todos y todas sabemos a quienes votamos como presidente, a quienes votamos como gobernadores, como intendentes, como jefe de la ciudad, como diputados, como senadores. Las personas, esto lo digo como abogada que ha litigado, muchas veces, ni siquiera litigado, digo, somos los abogados que llevamos causas en los expedientes para hablar de una manera más sencilla. Muchas veces ni siquiera los abogados y las abogadas conocemos las caras de los jueces y de las juezas. ¿Se imaginan ustedes que las personas que plantean un problema de su vida y que tiene que resolver un tercero ni siquiera saben quiénes son? Claro, los jueces tendrían que estar ahí accesibles en una vitrina casi. Claro. Que vos puedas llegar. Identificar quién es esta persona, porque así como decía Nelly, no escuchan a las partes, no conocen a las partes. Somos las partes quienes tampoco conocemos a los jueces y a los juezas que deciden sobre las cuestiones fundamentales de nuestra vida. Por ejemplo, con quién puede o no vivir un hijo, ¿no? Una hija, a cargo de quién va a quedar, cómo piensa esa persona, ¿no? Sí. Entonces ¿qué historia tiene? Hay una lejanía total, ¿no? Sobre quiénes son estas personas, o sea, los jueces y las juezas. Hasta que no sucede un femicidio, ¿no? Y hay una marcha en la puerta de tribunales con la foto de algún juez o de algún jueza, que generalmente siempre son las fotos de las víctimas las que están en la puerta de los tribunales. Pero recién salen del anonimato cuando llega un femicidio. O sea, recién se conoce quién es el juez o quién es la jueza de un juzgado cuando llegamos a un femicidio. Eso no puede suceder. No tienen que llegar al extremo más grande de violencia para que nosotros podamos saber quiénes son quienes dirimen las cuestiones de nuestra vida cotidiana. Totalmente, sí. Yo creo que, tenemos que tener la claridad de que el Poder Judicial es un poder de gobierno y por lo tanto tiene que rendir cuentas igual que los otros dos poderes. Tenemos que buscar la manera de modificar estos sistemas de, como decías, de vigilancia, de seguimiento del trabajo de las y los jueces, ¿no? De sanción incluso también, ¿no? O sea, que ese mecanismo que es encriptado, que le corresponde al Consejo de la Magistratura, en el que también se integra de una manera en la cual, muchas veces cuesta que haya una representación plural, ¿no? En el Consejo de la Magistratura se supone que tendría que haber una representación de los jueces, de las juezas y de los jueces, de las y los abogados, ¿no? Y de la propia ciudadanía, y eso muchas veces no se refleja en su integración, y ese consejo es el que tiene que vigilar, seguir y en su caso sancionar cuando se encuentre una conducta que transgrede las obligaciones, las facultades y los límites de lo posible de una jueza y un juez, pero no hay seguimientos de ¿por qué no hacer un observatorio, por ejemplo, de durante un año dictaste sentencias y en ninguna aplicaste la perspectiva de género? Ese juez puede seguir siendo juez. Un juez que no aplicó los tratados internacionales de derechos humanos que son obligatorios hoy, desde el 94 que son obligatorios. Hoy todas y todos los jueces tendrían que conocer esos tratados y aplicarlos en sus sentencias, en sus autos, en cualquier resolución, cualquier accionar, cualquier prueba tiene que estar construida a partir de esa mirada. Entonces, eso no lo vemos hoy. Y bueno, creo que un poco el planteo de la campaña va por ahí, ¿no, Marianela?
Bueno, eso le queríamos contar, eso les queríamos contar, y la idea de que venga hoy a visitarlas a las compañeras al piso era para contarles que producto, ¿no?, de esta construcción y de estos debates sobre reforma judicial, se creó, se construyó de manera conjunta con muchas compañeras, con distintos sectores, una campaña nacional por la reforma judicial feminista, que tiene una representación también federal, ¿no?, que hay compañeras de muchas provincias participando. Y que bueno, ¿se puede decir cuando lanzamos? Sí. Sí, claro, sí. El 15 de junio es, bueno, y si no se puede decir, ya lo dije, así que chao. El 15 de junio hacemos el lanzamiento de la campaña. La verdad que estamos muy contentas porque está integrada también por sindicatos, por muchos espacios, organizaciones de derechos humanos, organizaciones feministas. Y surgieron muchas propuestas. Tenemos una declaración también que es muy importante, ¿no?, donde se plasma todos estos reclamos que estuvimos recién conversando. Y la verdad que el movimiento feminista es el movimiento más fuerte, primero en América Latina, y en Argentina es muy fuerte porque además se ha impuesto en la agenda pública, ¿no? Entonces no podemos continuar, ¿no?, hablando de democracia y en un país que garantice los derechos y la igualdad de todos y de todas, sin un sistema de justicia que esté a la altura de las circunstancias. Entonces, una vez más, el feminismo vuelve a poner en el tapete los principales problemáticas que tenemos y las dificultades para una ciudadanía plena, ¿no? Y para leer este documento, Nelly, ¿te parece que pasemos las redes sociales para que la gente pueda acceder al documento y, bueno, sí, cómo no, conocer? Pero yo quiero aclarar algo para la audiencia. Nosotros hablamos de reforma judicial feminista, ¿sí?, para distinguirnos, pero quiero aclarar que a diferencia del sistema judicial hegemónico, pensado, escrito por hombres, no por cualquiera, sino por un sector de la masculinidad que tiene poder. Entonces, nosotros no queremos una justicia feminista, le hemos puesto para darle el sello de quienes estamos trabajando. Pero esta reforma es una reforma para todas y todes, porque la transparencia, la inamovilidad, el juez que acompaña, una justicia, tribunales con justicia social, con perspectiva de género, es una justicia con perspectiva de derechos humanos. Entonces, las mujeres queremos, no una justicia donde nosotras tengamos hegemonía, queremos una justicia al servicio de toda la comunidad, al servicio de todas y todes, como dijo hoy, transversal, interseccional, para todas y todes, con perspectiva de género, y sobre todo no hay perspectiva de género si no hay perspectiva de derechos humanos. Entonces yo quería aclarar esto. Totalmente. Estamos trabajando. Sí, te escucho, Andrea. Sí, de hecho, digamos, el documento que es la proclama política de el nacimiento de esta campaña nacional por una reforma judicial feminista, que es, digamos, un documento que es base, ¿no?, que plantea un piso, ¿no?, a partir del cual queremos construir esta campaña. Es un espacio que está en construcción y al cual se convoca a sumarse a organizaciones feministas, organizaciones de derechos humanos, sindicatos, colectivos de abogadas, abogados, trabajadores sociales, psicólogas, psicólogos, docentes, artistas incluso, que ya integran esta campaña, pero la convocatoria es a construir este espacio, es decir, que con este lanzamiento lo que planteamos es un inicio de una construcción,
¿sí? No un fin. Y para eso tenemos este documento base que bueno, inicia diciendo campaña nacional por una reforma judicial feminista desde una mirada interseccional, antipunitivista, antirracista, de integración latinoamericana, de respeto e integración a los pueblos originarios y en clave de derechos humanos. Y los invitamos a sumarse a esta campaña que vamos a lanzar, como dijo Marianela, el jueves 15 de junio, a que nos sigan en nuestras redes, donde vamos a estar anunciando toda la información sobre este lanzamiento y que puedan leer el documento base. Estamos en Instagram como Reforma Judicial Feminista, estamos en Twitter como Campana RJF, en TikTok como Reforma Judicial Feminista y en Facebook como Reforma Judicial Feminista. Bueno, genial que pasen todas las redes sociales, porque bueno, queremos que nos sigan y aparte que lean el documento, porque además del documento tenemos muchas propuestas, ¿no? Y esas propuestas que construimos acerca de las transformaciones en el sistema de justicia tiene que ver también con las malas experiencias que tenemos las mujeres en nuestro paso por la justicia. Y ahí hay mucho para aportar, ¿no? Porque no solamente son reclamos, sino que se han convertido en una manera propositiva, ¿no?, de generar modificaciones del sistema. Y en eso necesitamos una escucha activa a la hora de que se hagan las reformas. Por supuesto que las transformaciones y las reformas del sistema de justicia tienen que ver con cuestiones estructurales que tiene que surgir de las políticas públicas también, políticas públicas de justicia, ¿no? Pero queremos que esas políticas de reforma no sean sin las mujeres, no sean sin nuestras propuestas, no sean sin nuestras experiencias y nuestras malas experiencias, porque no con el sistema de justicia. Entonces, porque si no, aparecen, ¿no?, un montón de académicos, de doctrinarios, que hace 30 años vienen planteando distintas formas de transformar el sistema de justicia y no hemos tenido suerte. De hecho, como lo dijo el doctor Rosati, que si se hace una reforma judicial, no se va a hacer sin el consenso, ¿no?, y sin los aportes del sistema de justicia. Hace 40 años que tuvieron más que tiempo suficiente para hacer las transformaciones necesarias. Hoy por hoy los colectivos de la sociedad civil se están organizando para reclamar transformaciones concretas, por ejemplo, la celeridad en los procesos judiciales, que eliminen la burocracia, tantos papeles, tantos expedientes, que las audiencias sean directas, que los jueces y las juezas conozcan a las personas sobre las cuales tienen que resolver sus distintos problemas. Y entonces nosotras lo que pedimos es que todo proceso de transformación que se haga sobre el sistema vaya con nosotras, con los colectivos de la diversidad, escuchando, con la escucha activa puesta en las niñeces y en las adolescencias que también tienen cosas para aportar, ¿no? Esa es el tipo de reforma que nosotras queremos, en definitiva. Claro, pero reforma que para todo esto que estás diciendo no necesita leyes, no. Necesita cambios de conducta. Necesitamos decisiones, sí. Eso, asumir que son nuestros representantes, no son nuestros dueños. Totalmente. No son dueños de los juicios. No, además nosotras, Nelly, las distintas luchas de las mujeres, bueno, vos sabés muy bien, matrimonio, divorcio. Argentina es pionera en la ley de identidad de género, Argentina es pionera en materia legislativa en el mundo sobre leyes de avanzada en materia de derechos humanos. Sin responsabilidad embargo, parental y parental. Tal cual. Sin embargo, a la hora de resolver, los jueces y las juezas no tienen perspectiva de género. Entonces, todo eso que avanzamos en materia legislativa no tiene, la verdad, un reflejo, ¿no?, reflejo real sobre los problemas de las personas. Claro. Bueno, Marianela, te agradecemos muchísimo la visita acá en el estudio Chicha Mariani de Radio Caput. Bueno, esperamos que vuelvas a visitarnos. Siempre que hay cafecito y Nelly, digo que sí. Gracias, Andrés.
Pero también hay música a veces. Pero ahí me agregaste un poquito más. Música, Andre, y ya estamos. Sí, de hecho, podemos irnos cerrando con una musiquita, Chino. Le podemos pedir a nuestro operador Me parece muy bien, muy buena idea. Bueno, nos vemos la próxima semana, Nelly. Nos vemos, queridas oyentes. Estamos complicadas, ¿no? Pero vamos a salir adelante. Yo creo que y además, por favor, compañeras, amigas, hay que meterse en estas elecciones. Escúchenme, no podemos estar de seguir que las fotos sean todos candidatos hombres. No aparecemos las mujeres. Así que, porque después no nos gusta lo que hace un gobierno, pero a lo mejor no hicimos nada para ver o saber a quién elegíamos. Entonces, a implicarse, a preguntar, a trabajar en el barrio, con la sociedad civil, a ver qué nos conviene, porque en este momento hay discursos muy engañosos, y no porque ya estamos un poco cansadas o decepcionadas, elijamos cualquier cosa, porque la experiencia puede ser muy negativa, puede costar mucha sangre, mucho dolor. Así que a interiorizarnos de qué pasa, cuál es el proyecto de cada grupo que aparece con un discurso, a interiorizarnos, porque el voto y el trabajar en la sociedad civil para estas elecciones tiene que ver con la democracia, que tiene sus defectos, pero por otro lado es el momento en que podemos ejercer un derecho. Esto de los representantes, que a veces nos fallan, es cierto, pero es nuestro momento de ejercer la democracia. Nos escuchamos el martes próximo.